Facundo Pérez, bienvenido una vez más al Barullo Político. Hay un montón que recorrer. Hoy no hay nota, pero tenemos mucho que conversar y que profundizar. A ver, yo como siempre digo, tengo acá un apunte porque me parece que para hablar sin saber me quedo en la cama. Me traje un par como digo yo, chuletas, ¿no? Un par de papeles para seguir un poquito la línea de lo que viene. Antes que nada, me gustaría partir de algo que sucedió en la pantalla del 13, en la pantalla un producto de la FLIA, creo que se llama ahora. Antes que nada, porque partamos de la base de lo que disparó todo esto. ¿Tenés alguna postura sobre lo que algunos llaman la decadencia del fenómeno Tinelli? ¿Creés que es una decadencia? ¿Tenés alguna posición tomada? Soy argentino, tengo posición tomada sobre todo. Totalmente. Pero, no, la verdad me parece bien. No me parece bien. Digo, me parece que Tinelli fue un formato que empezó a sufrir al calor de la pandemia su propia irresponsabilidad. Y creo que su bajo rating, en parte, seguramente tiene que ver con una especie de castigo o de una opinión negativa de la opinión pública en cuanto a meter tanta gente junta en un estudio o lo que fuese. Pese al protocolo y lo que fuese que lleven adelante, el mensaje era pésimo y tuvo una consecuencia en su bajo rating. Uh-huh. Vos sabés que sí, coincido, no puedo decir más nada, sobre todo también la parte de formato, un debate que seguramente va para otra columna, esto de los formatos de la tele, viste, la gente que dice, no, la tele está muerta, pero hizo 25 puntos La Voz, no, bueno, la otra tele digo, es un debate interesantísimo, claramente el formato Tinelli empieza a agotarse y a las pruebas nos remitimos. En ese sentido, en el segundo programa que hubo de Showmatch, La Academia se llama, Marcelo Tinelli, la verdad que yo lo sentí como una apretada burda y muy fea. Me parece que, de nuevo, voy a decir algo obvio, un cliché, pero una cosa es criticar una política pública y la podemos debatir, la otra cosa es apretar que una persona poderosa mediáticamente y económicamente apriete a un ministro de salud en una pandemia. Podemos estar de acuerdo con las políticas o no, pero me parece que eso es una cagada. A título personal me parece una cagada. ¿A qué me estoy refiriendo? A la apretada que le hizo Marcelo Tinelli al ministro de salud bonaerense, Daniel Goleán, cuando criticó el número de Showmatch, donde había mucha gente en el piso y con cualquier persona que haya atravesado la pandemia se da cuenta que, no da eso. Tinelli realiza un comentario muy erróneo, en mi opinión, bastante nefasto, y tenemos el video de ese momento. ¿Lo vemos, Facu? Por favor. A ver. Pero nos pongamos muy serios. Él habló de no era buena imagen la que dio Goleán. el otro día tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir al ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, ministro. Le digo a usted porque debe estar con 2 millones de libros, lo entiendo, ese ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Pero acá fueron todos los cuadros grabados, no hubo 180, 200 personas. Que lo diga la gente está todo bien. Pero que lo diga el ministro de salud, raro. Pero bueno, el ministro de salud seguramente se preocupa por esta imagen, pero por ahí también, ¿te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenía, no sé, unos kits medio truchos en el 2016? Pero bueno, lo vamos a después le voy a seguir hablando. Un día lo agarró a Djokovic también y lo cuestionó, pero bueno, después voy a hablar de él. Voy a hablar del ministro de salud, de Daniel Goyan se llama, ¿no? El ministro de Kicillof. Bueno, señoras y señores. Bueno, una apretada. No sé qué. Yo la lectura que hago es una apretada por las críticas que había hecho Goleán a Tinelli. Ahora vamos a explicar a qué se refería Tinelli con los kits medio truchos. Y por qué creo que ha sido un comentario de lo más nefasto que ha hecho Tinelli en televisión, sin que me haya indignado, no hablo de producto, hablo de comentario. ¿Lo habías visto esto, Facu? ¿Qué te genera? Lo había leído, no lo había visto. Verlo me indigna aún más. Me indigna primero al calor de lo que vamos a hablar, que justamente empieza a caerse lo que fue la operación sobre el plan Cunitas, ¿no? La operación sobre Daniel Goleán, sobre Kreplak, sobre Aníbal Fernández. Pero sacando eso, que sé que vamos a hablar ahora, me parece, primero, pedorro, porque hace muy poco tiempo Tinelli era parte básicamente del gobierno, en cuanto a esa gran mesa del hambre y qué sé yo. Me parece que esa crítica así no tenía mucho sentido en ese momento, esto es hace un tiempo. Y también decir que en el hablar de Tinelli, en esa crítica, es malísimo cómo la lleva adelante, no sé, haciéndose el irónico, le sale mal, un Tinelli que empieza a parecer como que ya está de vuelta.
Sí, totalmente, totalmente. En el tono, en la posición, en todo. Había ese mezcla de resentimiento con la persona que ve licuarse su propio poder. Había esa cosa de no se me puede escapar a mí, no se me va a escapar un ministro de salud aún en una pandemia. Digo, no es una crítica a una gestión, es tirarle mierda a Golián de una causa que Tinelli gratuitamente desinformó a un sinfín de espectadores. Y es tirarle mierda a una persona sin un contexto. Es grave hacerlo de una persona que tiene 40 años de carrera en comunicación. Digo, no es naif. Tinelli, no es que, bueno, lo guardé un rato. Tomo esto que vos mencionabas como para ya entrar en. Habla de kit trucho, procesado Golián. Incluso algunos decían que, pero por la pandemia procesado. No. Y acá es donde aceptamos y nos ponemos el rol periodístico si se quiere, aunque no sé si sea la palabra que busco, pero profundizar un poco a qué se refería. Y ayer hay un tuit del periodista Ezequiel Orlando que tuitea qué mal envejeció la apretada de Tinelli a Daniel Golián el mes pasado. Esto fue el mes pasado. Finalmente cayó la causa trucha de Ocaña sobre el plan Cunita. Hoy se cierra otro capítulo del Lawfare de Cambiemos. Ahí vemos el tuit de Ezequiel Orlando con el video que habíamos pasado. Qué mal que envejeció la apretada de Tinelli a Daniel Golián el mes pasado. Se cayó la causa trucha de Ocaña sobre el plan Cunita. Y acá es donde podemos profundizar. Tengo la noticia, sí, como para contextualizar completamente, arrancando por el final, decir cuál es la noticia, cuál es la novedad. Puntualmente, minuto 1, recomiendo mucho la nota de minuto 1, es muy completa. Hice un resumen, pero no es un cable, es una nota que profundiza muy bien después del programa, que la vean. Muchas gracias, Luca, que ahí ponchea. Plan Cunita, demoledor dictamen de una fiscal que pidió el sobreseimiento de todos los acusados. La fiscal Gabriela Baigún pidió sobreseer a todos los acusados de la causa en la que se investigaron supuestas irregularidades en el denominado Plan Cunita, al determinarse que no hubo delito. Aseguró que también es innecesario la realización de un juicio oral. Se trata del caso en que los 18 imputados pidieron el sobreseimiento en base a pericias realizadas que arrojaron que no hubo un perjuicio para el Estado con ese plan dentro del gobierno kirchnerista y que destinaba kits para bebés compuestos por Moisés, ropa, chupetes, entre otros elementos que componían ese kit. Entre los imputados estaban Aníbal Fernández, Nicolás Kreplak, Aníbal Fernández, jefe de gabinete en aquel entonces, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense en aquel entonces, Daniel Golián, ministro de Salud bonaerense en aquel entonces, durante la gestión Scioli y la administración de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. Y nos comenta acá que la causa Cunita se inició por una denuncia de 2015 de Graciela Ocaña, hoy referente de Juntos por el Cambio, quien con un kit alternativo que ella había adquirido en ONCE por su cuenta, dijo que existían sobreprecios en los kits adquiridos por el gobierno. Esto se cayó completamente, no hay sobreprecio, no hay ilícito, no habrá juicio oral porque están sobreseídos todos los involucrados. Y acá, Facu, porque como para completar el álbum, no la quiero hacer larga, ¿no? Pero quiero meter a alguien que siempre aparece en esta escena, cuando estaba en vida, siempre aparecía en esta clase de escenarios, que es el juez Claudio Bonadío. Y acá empieza a cerrar todo un poquito más. La pericia oficial que estableció que no había irregularidades en la adquisición de los kits Cunita, que era destinado a bebés pertenecientes a familias quizá de ingresos bajos que tenían el acceso a un kit para que ese bebé o beba tenga una primera infancia digna y con recursos. Estaba a fallo del juez, el fallo estuvo a cargo del juez Claudio Bonadío en torno a la primera investigación, las primeras pericias que se comenzaron a realizar. El mismo juez que pidió dar marcha atrás y por eso tardó tanto en desenvolverse y dar un veredicto final esta causa. Claudio Bonadío inició la investigación y Claudio Bonadío, a medida que se desarrollaban las pericias para corroborar si hubo sobreprecio y el estado del kit Cunita, pidió que la misma se suspendiera, se cancelara, se diera marcha atrás y por lo tanto se ralentizara la realización y el veredicto final a nivel judicial sobre el kit Cunita. O casualidad, estos años 2015, 2016, plena construcción, plena asunción del gobierno de Cambiemos. La misma periodista pone, es insólito que un juez dé marcha atrás a su propia pericia. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente. Decime. No, por favor. No, digo, como aparece envuelto en un halo de un montón de datos súper, primero dolorosos, sensibles, perversos, todo lo que significa esta denuncia súper infundada de Gabriela Ocaña sobre el plan Cunita.
agregar a esto que vos estás nombrando muy bien, que la denuncia tiene como dos patas. Por un lado, la pata quizás más judicial, que es la del sobreprecio, y por otro lado también había, con fundamento judicial, pero también con una fuerte carga mediática, había una cuestión sobre que los kits eran peligrosos, sobre como que si fuesen truchos. Bueno, esas dos cosas se cayeron completamente. Hoy se llega al paroxismo de esa situación en el cual la fiscal de la causa pide el sobreseimiento de los imputados y parece aparecer justicia en una causa que tiene, por un lado, su inventor, un pibe de nuestra edad que falleció en el 2015 también, Sí. Lo cual genera también, ¿no?, como una cuestión bastante sensible al respecto. Y después cosas tremendas como, por ejemplo, la decisión de Bonadío, la orden de Bonadío de quemar las cunitas que habían quedado sin repartirse, al mismo tiempo también de que la decisión del gobierno de Cambiemos de no entregar las cunitas que ya estaban listas para su distribución. Y me tomé el atrevimiento de agarrar un fragmentito del dictamen que hizo la fiscala, por así decirlo, en cuanto a esto del sobreseimiento, y dice: en la búsqueda de ese perjuicio potencial, o sea, del perjuicio que supuestamente denunciaba Ocaña, se irrogaron perjuicios reales a las arcas públicas, tales como que se haya omitido distribuir los kits según la finalidad pública que era perseguida, que se hayan vencido elementos perecederos que lo integraban y que se hayan afrontado los gastos derivados del depósito de todos esos kits durante un plazo innecesariamente prolongado. O sea, que el verdadero perjuicio al Estado lo termina haciendo la propia administración de Cambiemos al no entregar esos kits que ya estaban preparados para su distribución, pagar un depósito cuando no era necesario, un depósito que está la cifra por ahí, que era bastante caro o elevado el monto, y encima no seguir beneficiando a esas personas que eran beneficiarias del plan CUNIT. A partir de una denuncia que queda sin fundamento de Graciela Ocaña, vos mismo bien lo dijiste, un montón de beneficiarios, familias, de nuevo, de bajos ingresos que le podían dar una serie de elementos clave para las primeras infancias, se quedan sin eso. ¿A costa de qué? De que Cambiemos gane unos títulos. Quiero ir a esto que mencionabas de Bonadío, de la derogación de Macri, de este plan y la quema de cunas que había ordenado. La quema de cunas no es una metáfora. Bonadío mandó a quemar las cunas del plan Cunita, no es un chiste. Hago una pequeña corrección, acá tuve un pequeño lapsus. Daniel Goliani y Nicolás Kreplak, cuando aparece el anuncio de Ocaña, eran ministro y viceministro de salud a nivel nacional. Tuve un lapsus, pero no. Goliani es denunciado como ministro de salud a nivel nación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creo que es el último ministro de salud. Nicolás Kreplak, viceministro, hoy tienen cargos provinciales. En ese momento, cuando parte la denuncia, justamente el plan Cunita era un plan nacional, federal, y ellos respondían a su cargo en el Ministerio de Salud Nacional. Hay un tuit muy claro que, como para tender el siguiente puente, ¿no?, que es: la que pierde es la gente. Una frase que no nos sorprende cuando hablamos de Cambiemos, pero bueno. Hubo un tuit muy interesante de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que tuiteó: hoy la justicia dictaminó que no hubo delito en la causa Plan Cunita. Mil gracias, Lu, que impulsó la oposición y dictó el sobreseimiento de quienes fueron injustamente acusados. Pero el daño ya está hecho, y miles de familias argentinas fueron privadas de recibir su kit. Matemáticas, humanidad, digo, si en 2015 tenías un bebé o beba recién nacido o nacida, en 2021 ya está en edad de primaria, tiene 6 años. Quiero decir, ya perdiste la oportunidad de, mediante el Estado, tener una herramienta para su primera infancia. O sea, es muy retorcido, y se sigue poniendo más retorcido porque el siguiente paso, que vos bien lo mencionabas, es que en abril del 2016, no es que hablamos en la vorágine, Cambiemita 2017, digo, Macri llevaba unos meses asumido y deroga el plan Cunita denunciando una supuesta peligrosidad de algunos elementos a partir de la denuncia de Ocaña. Acá ya empieza la malformación, digo, pasamos de una denuncia de sobreprecios, que no quiere decir que el elemento sea deficiente, a una versión desde Presidencia de que el plan Cunita tenía elementos peligrosos para esas primeras infancias. ¿Dónde deriva esto? En una compensación, porque pone que va un peritaje técnico. Sí, mira, esto podría mejorarse por este lado, cosa que nunca se hizo pública. Uno dice, bueno, updraguemos, ¿no? Hagamos un upgrade al plan que tenemos. El siguiente paso, y lo pone Infobae, no lo pone
no sé, un portal ultra K, que no por Sí. desmerecerlo, pero el siguiente noticia la extraje de Infobae, y el título es septiembre de 2016, lo ven en pantalla, Bonadío ordenó destruir 60.000 cunas del plan Cunita por inseguras. O sea, en en un año pasamos de una supuesta denuncia que hoy se cayó, que hoy quedó claro que es falsa, sobre sobreprecios, entonces pagaste más de lo que vale, a la destrucción quemando cunas. De nuevo, no quiero caer en extremismo ni nada, pero después Bonadío dijo que no, que es un armado mediático de Infobae, que si hay algo que tuvo buena relación Bonadío es con el portal Infobae, digo, que fue un armado mediático. Esto continúa, vamos a ir por el lado de quién es el creador del plan Cunita, pero estas son las cosas que yo creo que marcan donde uno nunca quiere estar y marcan lo que a veces se pasa por alto en la vorágine económica, la crisis económica, la deuda. Esto también fue el gobierno de Macri. Sí, totalmente. Decir un par de cosas. Es duro lo que voy a decir, pero vos hacías mención a esa cuenta matemática, es decir, una persona en el 2015 no recibió su cunita, el niño hoy tendría 6 años, ya no puede utilizarlo, ya se privó de una herramienta fundamental para la crianza de ese niño. Este plan fue llevado a cabo porque uno de los mayores porcentajes de mortalidad infantil en los barrios más humildes y sobre todo en la provincia de Buenos Aires se daba por colecho. Eso quiere decir cuando el bebé duerme con sus padres y por diferentes circunstancias, por ejemplo, asfixia, se pone en peligro la vida misma del bebé. A ese nivel de gravedad llega el hecho de que, por ejemplo, no se hayan distribuido las cunas que ya estaban para distribuirse. Me parece duro, pero me parece importante decirlo para entender la gravedad del asunto. Y luego también dos cosas. Por un lado, esto de las deficiencias de las cunitas, supuestamente estaba avalado por un informe del INTI que decía que las cunas no resistían más de 9 kilos, pero eso queda desacreditado cuando en realidad se muestra que las cunas vienen con instructivo que explica que son solo para usar en los primeros 6 meses de vida del niño o niña. Nada, es un tecnicismo, pero me parece que es parte de la información para entender el trasfondo de la discusión. Y por último, digo, el peso simbólico de el quemar lo hecho, ¿no? Me suena mucho a la revolución fusiladora, por así decirlo, ¿no? Al 55, cuando, no sé, se destruyeron los productos o insumos de la Fundación Eva Perón. Esa cuestión que más que práctica también es simbólica de querer ganar el terreno y decir esto que hicieron estaba mal, por más que sean cunas para la gente que más lo necesita, estaba mal, es una muestra de el populismo y qué sé yo cuánto. Es siniestro. Celebro mucho lo que la menciona, es cierto que la habíamos omitido. Estamos hablando, si alguno se suma ahora, de lo que es la caída de la denuncia de Graciela Ocaña sobre Daniel Golián y Nicolás Crepe, Aníbal Fernández, sobre el plan Cunito, un plan que daba elementos de primera infancia, es una cuna, un Moisés y diferentes elementos similares para las personas de bajos ingresos que pudieran acceder a un kit, esa es la palabra, para esas primeras infancias, si no tenían dinero para comprarlo, algo que es muy caro como es el mantenimiento de una primera infancia, y lo tomamos con el bochorno de Tinelli apretando a Golián en vivo hace un mes por un supuesto proceso que tenía el ministro, que es este que se cayó ayer. En ese sentido, es verdad lo que decís y hay que recontra tenerlo a colación. El colecho, colecho del bebé durmiendo con los padres, es porque a veces no tienen plata para otra cama, no tienen plata para una cuna. Vayamos a cualquier casa de venta de cunas y el precio es altísimo. Digo, que un gobierno se haga cargo de eso es clave. Te menciono también algo más. Tanto que Bonadío tuvo tan buena relación con la Embajada de Estados Unidos, que iba a la fiesta el 4 de julio, y Patricia Bullrich, por no decir todo el PRO, y que se la pasaban bombas y se ponían los sombreros y toda la parafernalia yankee, allá ellos. Pero, ¿por qué menciono esto? Tiempo Argentino cita que en Estados Unidos se entregaron cunas similares, adherentes al modelo del plan Cunita, similares e idénticas mejor dicho, a las que mandó quemar Bonadío. Nueva Jersey se convirtió en el primer estado en dar kits para recién nacidos, como los que se entregaban en Argentina para bajar la tasa de mortalidad infantil. Y acá tomo esto que mencionabas vos, es una noticia que viene de Estados Unidos, digo, no es por mirar al norte por una cuestión de modelo paradigmático, pero son unas personas que tanto se apoyan en el modelo norteamericano o estadounidense. Bueno,
allá el kit cunita aparentemente funciona, se ve que acá no. Y amén de eso, el fin de esto era bajar la mortalidad infantil. O sea, más allá de darle la posibilidad a un padres, madres, tutores, de que puedan tener elementos para la primera infancia, el fin era bajar la mortalidad infantil. Ese era el fin. Tengo algo para concluir. Es una nota muy linda que me sorprendió porque no soy seguidor del portal y es la primera vez que tomo un resumen de Infocielo sobre quién estaba detrás del plan Cunita. Acá es la parte donde más te da por las pelotas todo lo que pasó, que por sí es grave. Lo leo rápido, ¿te parece? Para no robar mucho tiempo leyendo, pero ¿te parece como para en modo Dale. contextualizar? ¿Qué era el plan Cunita y quién estaba detrás? Infocielo dice que el plan Cunita original fue diseñado por un estudiante de diseño industrial de la Universidad de Buenos Aires, Santiago Tiago Ares, que militaba en la Cámpora y se interesó junto a un grupo de compañeros por brindar una solución al problema del colecho, como mencionaba Facu, una de las mayores causas de mortalidad infantil en nuestro país. Ares, atento a resolver una problemática que afecta principalmente a los sectores de bajos recursos, que no pueden costear una cuna o un Moisés, elevó el proyecto al gobierno nacional para el que militaba, quien lo adoptó y completó para lanzar el plan Cunita. Tiago Ares tenía una rara enfermedad que le produjo lamentablemente un cáncer de colon. Lamentablemente falleció a los 25 años, ahí lo vemos en pantalla, apenas unos meses después del lanzamiento del plan. Y esto lo ha hecho público la familia, no es por meternos en su intimidad, pero él, atravesando el periodo más duro de su enfermedad, el periodo final, aún pudo estar ahí y compartir ese sueño hecho realidad junto a, veíamos a la presidenta Cristina Kirchner y a Daniel Golián. Logró recibirse, junto a Daniel Scioli. Ahí vemos a Kicillof también. Logró recibirse de diseñador industrial, fue reconocido por la UBA en un diploma de reconocimiento post-mortem en razón de su inquietud social y en la búsqueda de poner el conocimiento adquirido al servicio de la población. La parte también significativa, hablamos de lo internacional, Santiago Ares tuvo una idea tan buena que otros países también la implementaron. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica y Finlandia desarrollaron proyectos similares para evitar la muerte por asfixia en bebés recién nacidos que por falta de recursos dormían en la cama con sus padres. Lamentablemente, y esto lo pone Infocielo, por eso lo quiero decir tal cual, lamentablemente la grieta política y el interés partidario una vez más se entrometió y destrozó un plan que estaba bien pensado, bien desarrollado y que apuntaba a mejorar la vida de sectores vulnerables a quienes, además, no les brindó ninguna alternativa superadora esta parte que buscó destruirlo. La verdad es que acá es la parte donde ya uno está... busco comentarios políticos, reivindicar. La verdad que esto, a mí lo que me queda decir, lo que puedo decir es, no hay límites, no hay reglas. Esto es haber bastardeado una idea que bajaba la mortalidad infantil de una persona que dedicó su último suspiro a mejorar la vida de otros. Si vos vas contra eso, y la verdad que no sé, tampoco quiero regalarles un insulto. ¿Qué sentís? Tampoco quiero regalarles un insulto, me gusta esa frase. No, la verdad me siento interpelado y me sensibiliza el hecho de saber que Santiago tenía nuestra edad y que llevó adelante ese proyecto y de repente cómo emerge la importancia de un Estado pendiente y en comunicación con esas ideas jóvenes, con esas ideas estudiantiles, en pos de no una ganancia privada, sino un bien social, un Estado articulando ese tipo de cosas, por un lado, y de repente un Estado que, sin mencionar el hecho de que se cortan ese tipo de comunicaciones, un Estado, de repente un gobierno que quema las cunas, ¿no? Que no es que no fomenta planes, sino que destruye lo hecho, que destruyó lo hecho, y que eso que se ve en el plan Cunitas, y podemos tomar la quema de Cunitas como algo real, pero también tomarlo como una metáfora de todo lo que fue el gobierno de cambio, de cómo se retrocedió en un montón de cosas, cómo hubo unas quemadas en muchísimas aristas del país durante los 4 años del gobierno de Macri. Reteo fuertemente a todo. También un poco, primero una vez en la vorágine pasa por alto datos fortísimos. Tenía nuestra edad, Tiago, 25 años, es una locura, un talento increíble y una vida tan fugaz que de nuevo diseñó un proyecto que fue galardonado en el mundo. Quienes no supieron verlo, o quienes eligieron, mejor dicho, eligieron pisotearlo, fue el gobierno de Cambiemos en muy poquito tiempo en el poder. Y algo también que pensaba, qué difícil sostener políticas así, ¿no? Porque esto tendría que, en un país donde
vamos a decirlo, hoy hay un alto índice de pobreza, tanta gente no puede acceder a un Moisés o a una cuna. Esto tiene que ser una política permanente del Estado. Esta política no se toca. No solo se toca, sino que también se mandan a quemar cunas. Digo, esto también nos demuestra lo años luz que estamos de lograr esa fantasía del consenso que con gente así nunca se puede dar. No hay nada que consensuar con alguien que manda a quemar cunas. Y también acordarse de Ocaña, digo, que aparece no sé cómo la poda, la justiciera, no sé cómo que inventaron ahí. Acordarse que esto es responsabilidad de Graciela Ocaña. Fue ella la que denunció y fue ella la que sostuvo esto cuando se caía a pedazos hasta que hoy finalmente quedó echado por tierra. Facu, bueno, obvio, esto es algo en crudo. Estamos calientes, somos personas emocionales, somos personas que nos interpela mucho esto. Tenemos un bloquecito más, pero ¿tenés algún mensaje final, alguna conclusión, algo que quieras compartir de este intercambio? Sí, obviamente, viste que se hace mucho y se habla mucho sobre que este tipo de medidas son demagógicas, populistas, que no solucionan el problema de fondo y qué sé yo, y por eso no se las sigue manteniendo, ¿no? Como si fuese casi clientelismo político. Digo, esas mismas personas que arguyen esos argumentos, sin embargo, en cuanto a lo macro, tampoco ejercen políticas para integrar personas. Creo que el plan Cunita se dio dentro de 12 años de un gobierno que, por un lado, ejercía una asistencia social frente a situaciones de emergencia, como era, por ejemplo, la mortalidad infantil por colecho, y al mismo tiempo, desde lo macro, llevaba adelante un plan económico de integración a través del trabajo, a través de la inserción en la economía de un montón de personas. Me parece que está bueno ver esa lógica integral, y cuando suceden este tipo de críticas de, pero el plan Cunitas era una cuestión más del clientelismo, es ver por qué se dice lo que se dice y desde dónde se lo dice y qué políticas se llevan adelante desde ese sector para poder entenderlo. Muy claro, Facu.